Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio. Arrecife es puerto, ciudad y capital de la isla de Lanzarote. Un balcón marinero callejeado de vidas e historias que narran el paso de los siglos, vislumbrando sus someros fondos, charcos e islotes con el matizado horizonte de Maresía y Calima. El pasado y el presente avanzan anudados para afrontar el expectante futuro donde siempre está vigente el puerto y el mar, la mar, frontera o camino, dehesa o desierto, oscuro o brillante, origen o destino. Las reposadas aguas del litoral de Arrecife lo convirtieron en el refugio natural para navíos, la puerta de entrada y salida a la isla, el puerto de Lanzarote, el muelle de Arrecife, Caballos, Chico, Cebolla o Puerto Najo o incluso el charco de San Ginés se convirtieron en esos lugares de embarque y desembarque de personas, pero también de materiales. Y asociados a estos lugares empezaron a aparecer las primeras infraestructuras, por supuesto, asociadas al puerto, pero también las primeras viviendas de los primeros pobladores. Y fue aquí, en este barrio, en La Puntilla. El inglés Thomas Nichols nos describe Arrecife a finales del siglo XVI. Lanzarote no tiene más que una ciudad, pero hay dos puertos en la costa oriental, llamado el uno Puerto de Naos y el otro Puerto de Caballo, distantes entre sí a un tiro de cañón. El primero, que es el más profundo, se abre entre dos cadenas de rocas que hacen muy peligroso el canal. La situación tan perniciosa de estos dos puertos los hace tan desiertos que no se ve en ellos ni una casa. Están a 3 leguas de la ciudad, Teguise, y el camino de comunicación va entre algunas montañas, pero en el de Caballo se ha fabricado una iglesia. A finales del siglo XVI se levanta una pequeña ermita en honor a San Ginés de Clermont a la orilla sur del charco de San Ginés, y estaba tan cerca del mar que con las grandes mareas quedaba inundada al interior. Por eso, en el siglo XVII se construye una nueva edificación religiosa a 68 pies de distancia de la ubicación primigenia. Durante todo ese siglo no se modifica, y es a partir del siglo XVIII cuando se producen ampliaciones y mejoras en esta iglesia de San Ginés. Las primeras ermitas estuvieron al cargo de mayordomos y vecinos con bajadas puntuales desde Teguise para realizar los oficios religiosos aquí en Arrecife. Una iniciativa vecinal promueve la creación de parroquia que se hace efectiva en 1798. Es Francisco Acosta, natural de Fuerteventura, el primer párroco, y está al frente de ella 45 años. Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el crecimiento de Arrecife fue muy lento
debido a los constantes ataques piratas. Uno de los más importantes, el de Morato Arráez, que en 1586 incendia incluso el castillo de San Gabriel. Leonardo Torriani, 4 años después, nos dice que el Arrecife es sin dudarlo el mejor puerto de la isla, pero que necesita ser defendido. Por eso, poco a poco, se van construyendo diferentes edificaciones asociadas a este tráfico portuario. La primigenia ermita, la Casa de la Aduana, la Guarda del Tabaco, el Mesón, aunque no es hasta finales del siglo XVIII cuando Arrecife entra en los censos demográficos, y es en el momento en el que empiezan a disminuir los ataques piratas. En 1615, Mariana Manrique Enrique y su hijo Diego de Herrera ceden a Juan Lorente y a María Trinidad el mesón que ya existía. En 1695 se citan las casas de Manuel Perdomo y la de Teodoro Bonilla. A comienzos del siglo XVIII se nombran las casas de María Luis, Gregorio Padilla, Gopar Duarte, Domingo Martín y José Bautista. En 1719, Luis Francisco Fleitas vende una casa que había sido de Manuel Perdomo a Cristóbal Benítez. En 1730, la población en este entorno era de 18 vecinos, subiendo a 72 en 1776. La arquitectura urbana de Arrecife va evolucionando al igual que la del resto de la isla de Lanzarote, con edificios singulares de diferentes influencias. El fragor económico de finales del siglo XX aniquila una gran parte de ese rico patrimonio arquitectónico del pasado. Aún así, en determinados rincones de la ciudad es posible ver vestigios de un pasado singular. Hemos quedado en este viejo barrio de La Puntilla con la experta en arquitectura tradicional, María José Morales, licenciada en Historia del Arte. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Bien? Yo muy bien, sí. Estamos en Arrecife, en el entorno de la Plaza de las Palmas, de la Iglesia de San Ginés, de La Puntilla. Hemos visto cambiar la ciudad a lo largo de nuestra vida, y tú, que eres un amante de nuestro patrimonio arquitectónico tradicional, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir de esta evolución que ha tenido la ciudad en los años en los que nosotros lo hemos visto? Bueno, para mí ahora se abre una perspectiva un tanto esperanzadora, porque suele haber, en estos últimos años se está dando una conexión diferente hacia la sensibilización hacia el patrimonio. Yo creo que mucho también tiene que influir con tu trabajo y con el trabajo de otra mucha gente que se dedica a la sensibilización, y especialmente en la ciudadanía, ¿no? Y si hay algo que podremos destacar de una evolución arquitectónica es que los ciudadanos y ciudadanas empecemos a sentir que el patrimonio es algo nuestro, que es algo que vale la pena y que nos identifiquemos con ella, y que ante la pérdida mínima de un muro que supone, no sé, una cronología de 200 años o que supone un elemento de la arquitectura tradicional, sintamos que es una gran pérdida, y eso me parece que es novedoso. Nos damos un paseo por estas calles, estos callejones de La Puntilla, y podemos percibir el paso del tiempo e incluso cómo nació este entorno urbano, por supuesto marinero, ¿no? Sí, y es una gran fortuna, y esperemos que se siga manteniendo, y esperemos que podamos seguir disfrutando de lo que fueron los orígenes de esta ciudad, y que se pueda seguir manteniendo y preservando para futuras generaciones. Si empezamos a mirar puertas, ventanas, formas de las esquinas, podemos ver distintas influencias de otros rincones del mundo que pasaron por aquí, o que personas dejaron su influencia en este territorio. Sí, eso es algo maravilloso, y realmente yo recuerdo que cuando estaba estudiando tuve un profesor que siempre decía: la arquitectura habla o la arquitectura parla, ¿no? Y nosotros nos quedábamos un poco atónitos, pero en realidad tenía razón. Una fachada de un edificio
te está contando muchas cosas, te está contando muchas cosas, sus puertas, sus ventanas, la calidad de sus materiales, el tamaño, sus adornos. Entonces, un paseo por Arrecife con una perspectiva no de caminar buscando una actividad comercial o económica, sino con la intención de caminar, de mirar, de observar, de profundizar, supone una gran riqueza y la identificación de muchos procesos culturales diferentes. Cuando vemos una restauración de una casa y vemos que se recuperan dibujos esgrafiados, ¿cómo lo vives tú, que te apasiona esta arquitectura tradicional? Bueno, a mí cualquier intervención que sea una intervención respetuosa en vivienda, bueno, no sé, no hay palabras para definir lo que supone. Y luego si durante te has pegado muchos años paseando por el mismo sitio y miras en este proceso de caminar y mirar cómo van languideciendo y cómo van pues entrando en un proceso de UBI y de repente un día paseas y la ves totalmente recuperada con el esplendor que tuvo en el pasado, pues yo creo que es algo bastante apasionante. Se puede crecer, de hecho las ciudades continúan creciendo en determinadas órbitas, en determinados barrios, pero los cascos históricos deberíamos como pensar un crecimiento de otra manera, ¿no? Creo que debería de tener una planificación de espacio con identidad y con una conservación pues a ultranza de ese paso cronológico de la historia. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo y especialmente porque hay que pensar que los cascos históricos también son lugares donde viven las personas, entonces siempre hay que buscar un equilibrio entre recuperar la identidad de ese casco histórico y poder pasear y sentirnos estar en medio de todos los elementos que componen el patrimonio cultural de la ciudad, pero también viven personas, también hay una actividad comercial o una actividad económica, entonces sí que llevan un tratamiento especial porque son la esencia de la historia del lugar, pero un tratamiento donde debe haber un equilibrio entre muchas partes, y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que han tenido los cascos históricos, sobre todo en el pasado, ¿no? En ese momento en el que se tuvieron que abandonar porque la vida era imposible en un casco histórico y en un proceso de recuperación a posteriori, ¿no? Viven personas, pero también nuestra isla económicamente vive del turismo y el casco histórico puede ser un potencial a visitar. Arrecife es la capital de la isla, un lugar también que es entrada y salida de turistas, el puerto también debe de enfocar parte de ese patrimonio histórico, de ese casco, hacia la visita. Sí. Recuerdo también que en esos años en que estaba estudiando que tuve alguien que me dio una conferencia y decía que el patrimonio cultural tenía que rentabilizarse, ¿no? Y entonces yo recuerdo de enfadarme mucho, ¿no? Bajo una concepción primitiva, recién salida de la carrera, ¿cómo que tenía que rentabilizarse? Hablar de patrimonio cultural no era hablar de rentabilidad, pero realmente buscando el equilibrio y buscando un uso de ese patrimonio que no suponga la desaparición, la alteración, la masificación o la aculturación, lo que sea, pues sí, puede ser un recurso cultural, puede ser un recurso cultural atractivo y puede ser un recurso que es una alternativa a una oferta tradicional de sol y playa. Y son muy demandados. Y además han vivido personas que han sido relevantes y que nos dejan determinados broches en la ciudad. Arrecife sí. También tiene esquinas con nombre propio. Tiene esquinas con nombre propio, sí. Lo que debemos tratar es de que esas esquinas con nombre propio no pierdan esa identidad y que todos conozcamos en cada esquina qué es lo que ha pasado, qué es lo que significa, qué procesos se dieron en ese lugar. Ahora falta un proceso también de difusión, de interpretación y de un poco gestionar hacia dónde debe caminar el casco histórico de la ciudad y qué queremos obtener del casco histórico, de los rincones, de los espacios singulares o de la ciudad en general. Sí, vemos en nombre de calles el nombre de personas que han sido pues, relevantes, vemos esculturas, vemos intervenciones arquitectónicas de artistas de nuestra isla. Yo creo que deberíamos de empujar hacia la difusión, el conocimiento de todos esos detalles que tenemos ahí. Sí, ahora y tú lo sabes bien porque no hay nadie como tú para saber esto, ahora exige un proceso de interpretación de las ciudades. Yo ya empiezo a ver en nuestros estudiantes de turismo que presentan algunos que otros TFG donde hacen aportaciones maravillosas
a lo mejor a ciertos programas temáticos de itinerarios que se pueden dar en Arrecife y que pueden resultar sorprendentes, y que nos hemos educado siempre en el concepto de no, hay muy poco que sacarle a la ciudad y realmente hay mucho que sacarle a esta ciudad. Y Arrecife es una ciudad portuaria, marina, mirando al mar. Hay elementos también en la ciudad que nos dicen ha sido una ciudad portuaria y marina. Y algo que debemos destacar, que debemos reconocer, que debemos mostrar, porque durante un tiempo no quedó otra que darle la espalda al mar, y ahora que tenemos la oportunidad de poder abrir de nuevo las puertas, las compuertas hacia el mar, ese pasado costero o ese pasado pesquero de industria artesanal, hay que realzarlo de alguna manera. Pues María José, muchas gracias por este ratito. A ti, Nacho, un enorme placer. A seguir empujando por nuestra arquitectura tradicional, por nuestro patrimonio tangible e intangible, que sé que lo has hecho y sigues luchando desde hace muchísimos años. Gracias. Y la labor educativa es primordial. Que nunca se nos acabe la ilusión. Gracias. Gracias. El paulatino crecimiento demográfico de la ciudad de Arrecife a lo largo del siglo XVIII va llenando de calor humano este espacio de la Puntilla. No solo acuden a los oficios religiosos en la iglesia, sino que poco a poco se va llenando de vida este singular barrio. Comercios, colegios. Los saltos demográficos van de unos cientos de habitantes que finalizan el siglo XVIII a 3.000 habitantes que finalizan el siglo XIX, y a partir de ahí los saltos son exponenciales. En 1930, 5.000 habitantes, en 1950, 10.000 y en 1970, 20.000. Nos acercamos al histórico Bar de Enrique, en la trasera de la iglesia de San Ginés, para hablar con la octogenaria Francisca Morales Robaina, una persona que ha nacido, vivido y visto los diferentes momentos de gloria y ocaso de este barrio porteño. ¿Qué tal, Pacuca? ¿Cómo estás? Muy bien, señor, muy bien. Ahora, Nacida aquí en este barrio de La Puntilla. nací en el barrio de La Puntilla, la calle antes se llamaba Academia y hoy se llama Brasil, pero a mí me gusta más Academia, porque da un estilo de literatura. ¿Cómo era la vida en La Puntilla en su infancia? Aquí, maravillosa, maravillosa. ¿A qué se dedicaba su familia? Mi padre, antes de la guerra, estuvo en el Correillo Palma. Mi abuelo, el padre de mi padre, también trabajó en el Palma. Pero mi padre era camarero y los barcos iban de isla en isla, y en La Palma los camareros salían a comprar para traer como algo de estrapelismo. Tú comprabas plátano y yo te daba otra cosa. Y mi padre hace eso, pero no sé qué cosa pasó, que el barco se tuvo que marchar sin 3 de los camareros, y entre ellos era uno, mi padre. Pues lo cogieron allí en La Palma como desertor y lo llevaron a Tenerife, estuvo en la cárcel de Tenerife, y después lo llevaron para la guerra, para la península. Yo no había nacido todavía, porque eso fue en el 36, y mi padre se fue para la guerra. Y eso, él cuando vino de la guerra, que yo todavía no había nacido, pues yo nací en el 40, y ellos se casaron en el 40, en marzo del 40, y después yo nací en diciembre del 40. Pues mi padre siempre nos contó eso, que la guerra para él fue una maravilla, porque lo mandaron a Jaca con los mulos. Para él la pasión era los mulos allí, y estaba siempre calentito porque estaba alrededor de los animales, siempre estábamos calentitos. No nos enteramos de eso. De hecho,
que cuando llevaban a los de los 18 años, a otros que después para la guerra del Ebro o algo así, eso es, no es que lo sepa yo, sino que me lo contaron mi padre a mí. Fue uno de los hermanos, uno de los hermanos de él, lo llevaron. Mi abuela, las rogativas, que se llevaba el hijo de 17 años, que tumba, que darle. Pero a mi padre, como era mayor, no le decía nada, pues y estaba en la guerra. Pues no se vieron en toda la guerra, sino en Cádiz, cuando venían para acá. Mi tío tampoco le pasó nada, mi padre tampoco, mi padre cuenta de la guerra maravillosamente, o sea, que como él no vio bombas ni vio nada, ni hasta novia tuve allí un montón, así que imagínate cómo lo pasaría. Así que eso... ¿Y aquí en La Puntilla cómo era la vida? Y la vida en La Puntilla era como si todos fuéramos una familia. Mi abuelo siguió los correos, mi abuela, que vivía aquí en el Charco, donde hoy es el Lemo, era la casa de mi abuela. Traía mi abuelo café crudo, plátano, tarros de miel, de La Palma. El extrapelismo mi abuelo llevaba para allá, pues, pescado seco, majuga, que le decíamos, pescaditos de esos. Llevábamos cosas, queso, y lo cambiaba. O lo vendía o lo que sea, pero sí, ellos traían, y él llevaba y yo traía. Y mi abuela era, traía unos cacharritos así, como de esos que usaban los niños para la leche de pelargón, llenitos de turrocitos de azúcar. Aquí escaseábamos todas las cosas. Mi abuela, todas las vecinas, 4, 5 turroncitos para ti, 5 turrocitos. Repartía el café, repartía esto, hasta el viernes que volvía al correillo otra vez. Y mi abuela dio lo que tenía, y siempre viene mi abuela a dar. Y no recibía, porque las otras tenían menos que ella. Eso es todo. ¿Y ustedes tenían una vida vinculada al mar, al charco, al litoral? El charco es, mira, el agua llegaba hasta mismo aquí de la esquina. Yo aprendí a nadar en la calle. Salía el agua, las mareas grandes, esa que le dicen ahora del pino, yo no sé cómo la decía antes, pero ahora es del pino, la marea grande. Allí aprendimos a nadar y mis hijos también aprendimos a nadar. De hecho, ya pasó la tiempo, el barrio era de montones de gente joven, que si esto, lo otro, o sea que siempre no había tristeza. Y nadando con las patas metidas en el agua. O dejábamos el caldero al fuego con la comida y unos bañados, volvíamos otra vez y el agua entrando en los patios de las casas. Porque mi abuela cocinaba con un brasero y como le daba la fuerza, se llenaba todo detrás. A veces no se acordaba que tenía el brasero al medio del patio. Cuando iba, el agua se lo había tirado con comida y todo. Ven, aquello era una fiesta. Para nosotros chiquillos era una fiesta. Mi abuela era una amargura, pero bueno. Y también cogían... Mira, aquí no se cogía sino en guillas solo, en guillitas. De hecho, te voy a decir una cosa. Ahí en la calle Real, de una señora, que a lo mejor yo la voy a nombrar porque es muy nombrada y muy educada y de todo, y hay gente de ella, doña Bienvenida de Payo. Le decía a mi abuela, Margarita, dile a las niñas que cojan bichitos para los bichitos de las jibes, que tienen ahora las jibes con bichitos. Ah, sí, doña Bienvenida, sí, la niña se lo recoge. Íbamos mi tía, la hermana de mi padre, la más chica, que me llevaba a mí 3 años, o me lleva todavía 3 años. Íbamos al charco, un cacharrito de leche condensada de eso, lo llenábamos de enguillitas pequeñitas, y íbamos a casa de doña Bienvenida. Doña Bienvenida, traemos las enguillitas. Dice, ay, sube, mi niña. Preciosa la casa. Tiene unos loros, unas cosas preciosas. Yo ahora no sé porque ya no estoy por allí ya. Yo creo que la casa está vacía. Pues subíamos, pero ¿por qué íbamos a llevar las anguillas? Porque nos daba paso y almendra, que teníamos más hambre que un perro ciego, un cristiano.
Entonces él cogía las anguilas en el charco para llevárselas para echarlas al aljibe. para echarlas al aljibe. Allá cuando las quitaba, llamaba a un señor que le echaba eso y se las quitaba cuando eran grandes, porque se hacían grandísimas. Y volvíamos otra vez a creer. Pero nosotros no íbamos sino corriendo para que nos diera pase de almendra. Veníamos con las camisetas, con las paseras de almendra, porque pasábamos hambre, hombre. Bueno, era otra época. Había que comprar, si tenías dinero compraba. Pero los bandidos de todas las tiendas escondían todo. No hay petróleo a la fila del petróleo. Con la cartillita le decías una crucita. Una tristeza. Hoy tienes de todo. Hoy hay de todo. Y yo por mi nieto digo, no quieren nada. Están hartos de todo. El primer juguete que tuve fue una muñeca de cartón, que mi madre, yo no sé, porque después de pasar los Reyes, ya cuando yo supe que eran los Reyes, mi madre la compró en casa de Don José Pera, una muñeca de cartón. O en la otra tienda de Doña María Morales y estas tiendas así. Mi madre, bueno, trajiste la muñeca bien puesta, bien de esas patas tiesas de cartón, una muñeca de la bobería de uno. Y, ay, va a bañar la muñeca, la meto en una palangana, la muñeca desapareció. Si la metías en el agua con el cartón, ¿qué era? Menuda paliza me dio mi madre, no tuve más Reyes más nunca. No tuve muñecas nunca. Después cuando grande, siempre soñaba yo con una casa de muñecas. Digo, ay, qué ganas de tener una casita de muñecas, y compraba mis cositas y todo. Y una sobrina mía me regaló una casa de muñecas. Ahora, hace pocos años. Bueno, ella tiene una niña, pues yo se la di a la niña, porque yo dónde iba a ir a una casa de muñecas. Digo, pero estás loca. Dice, sí, para que tu deseo sea cumplido. Y la verdad que aquello fue emocionante. Aunque yo le di la casa de muñeca, la tiene ella, pero para mí fue esa emoción, esas ansias de tener una casa de muñecas cuando era una mujer con chicos grandísimos. Imagínate. Habían oficios vinculados al mar, por supuesto habían pescadores, Ya marineros, había de todo allá cuando. Y usted nos trajo aquí un reempujo. Reempujo. ¿Quién se dedicaba de su familia a trabajar? Mi abuelo trabajaba en la vela y mi madre, que fue una velera. Lo que pasa es que nunca le dieron importancia, no sé por qué. ¿Se dedicaba a hacer velas? A hacer velas de barcos. Señor Guillermo Toledo, de estos barcos antiguos que habían antes. Ella la que hacía. Hacía velas y reparaba velas. Repararlas no lo sé. Hacerlas. Hacerlas cuando las veo yo, que aquí detrás del ayuntamiento, donde está hoy el sindicato. Era el llano grandísimo, que le decía la cuadra donde la gente de la Recoba amarraba los burros allí. Allí se ponía mi madre a trazar las velas. Hilo para allá, manteniendo para acá, manteniendo para allá, mi abuela y mi abuelo. Yo no vi nunca ninguna mujer coser velas, sino mi madre. Porque era un oficio de hombre. Los que hacían velas ya cuando eran hombres. Y su madre estuvo haciendo velas. Era la única mujer. De hecho, mi madre, cuando éramos pequeños, se fue un día a Las Palmas con mi abuelo y nosotros no sabíamos eso, sino la otra abuela decía, no, tu madre fue a trazar velas allá para los botes de no sé qué, de Doreste, de un tal Doreste, que las llamaron para hacer las velas de los botes. Y eran los botes estos que daban regatas ahí en Las Palmas. Pero esa cosa que te lo dice tu abuela, pero eso no lo vi, en Las Palmas no lo vi, pero ella sí trajo velas ya para hacerlas aquí y después ya mandarlas allá. Y las mandaba con mi abuelo, el padre de mi padre, que estaba en La Palma, y se las llevaba al señor Doreste o el que quiera que se las había encargado, que tampoco sé yo, pero era para los porteños, para los botes esos que allá cuando se hacían un montón de gratis, y se harán todavía, digo yo. Sí, siguen haciendo. Pero, ¿y habló antes de ese llano donde su abuela o su madre trazaba las velas?
Sí. Y que ahí dejaban los burros la gente que venía a la Recoba. ¿De dónde venía esa gente? ¿De la Recoba? Pues por Dios, usted lo sabe, San Bartolomé, de Güime, de Montaña Blanca, de todos los sitios. Bueno, Chiquita Fiesta se formaba todos los días ahí. Venía mucha gente del campo. Montones. Y Mira, traían de todo. me traían hasta cabritos, gallinas vivas y para la época de gallinas, los gallos, los huevos, tomate, de todo. Perejil, aquellos olores de perejil. Y así no huele nada, muchachos. Y toda la gente de la Recoba bajaba del campo a vender. Hasta las de las tienditas pequeñas venían a comprar para revender ellos en las tiendas O pequeñas. sea, que no solo venía la Las gente a comprar tienditas directamente, de sino barrio. las tienditas de los barrios venían a comprar aquí también. ¿Y qué te frondaba un manojo perejil allí, metido en una taza con un pico de agua, te hacía frondose aquel olor? Y el herba huerto, quítame para allá, muchachos, qué bueno. Y aquellos guayabos cuando venían, aquellos tarritos de mora. Muchachos, eso sí era vida. Qué vida tenía la Y ahora Recoba. me da tristeza. Bueno, todo ha cambiado. Tristeza, indignación, coraje de todo, cuando veo a estos turistas, a los pobres, con el boletín ese que le dan, mercado municipal. Por favor, no se rían más de las islas, de nuestra isla. Si cada día está Lanzarote peor. Yo no lo conocía así. Sí, sí. Usted Yo conoció no esto lo con conocí con así. mucha vida. Esto con Yo muchísima- conocí todas estas puntillas, todos estos alrededores detrás de la iglesia, la carretera de tierra. Y ahora están todos quintos de eso. Y como te descuides, te vienes de boca y te parte los hocicos. A favor, por Dios. Y que no tengan estos políticos un poquito de que cualquier niño de 5 o 6 años dice, ay, esto está mal puesto. Y tú no lo ves, Sí, sí. que tienes, que estás pateando, que estás... Yo me da mucho coraje. Normal porque ha visto toda la evolución de esto. Vio esa etapa Yo- de calor humano y ahora... Yo no cambio Lanzarote de antes, ni el charco como está ahora. El charco como estaba antes, que salías de acá, mojabas las patas en el suelo, agua o fango, lo que sea, y cruzabas, quedaba todo listito, quedaba todo sin agua. Esas corrientes que desde que cerraron allá, al lado de la fábrica de la roca, se perdió el charco, se perdió todo. Y le voy a decir, y yo hace un par de años que me bañaba en el charco, y ahora ya no, porque ya estoy vieja y no me baño ahí. Pero nunca me enfermé y mis hijos tampoco. Nunca me dio un catarro, Sí, sí. y a mis hijos tampoco. Y se tiraban zumba. Ahora gastaba perra en chancletas de plástico porque la grasa y la mierda era boca. Y el charco tenía que haberlo limpiado todo, rasarlo todo. No deja la mierda que tenía el fango de juntarlo y por poner los ladrillitos. No. Eso era mejor, el agua saliera. Pero así, Que circulara el agua. Pues, era maravilloso el charco que te llegaba el agua a la puerta. Hasta de noche cuando hacían las mareas, hacías el zumbidito del agua. Yo creo que dormías hasta bien con ese zumbido. eso lo arrullaba. Pues Pacuca, muchísimas gracias por este ratito. Pues nada, mi niño. Por darnos esta información Cuando quiera yo, de su visión y su vivencia. de mi barrio, te lo puedo decir todo. Ahora no es mi barrio. No hay nadie. Soy la única que quedo que nací ahí. Los demás han venido porque han comprado y son vecinos buenísimos. Yo no te digo nada. Nada más que tengo 4 vecinos. Los demás son casas tapiadas. Hasta eso. Déjelas arreglar, que es tan bonita la casa de terrerita, con tu patio, con tus plantas. Mira todas las plantas que tengo ahí fuera, esas que están ahí fuera. Entonces se las he puesto yo, porque te da vida, te da y todo. es un rinconcito muy vivo, precioso. Te da todo. Ahí con esa papelina ahí. El patio de mi casa está lleno de plantas, macetitas para aquí, macetitas para allí. La puerta está toda de macetas.
Ahora ya no puedo arreglarlas mucho, pues, pero bueno, ellos las arreglan, mis hijos las arreglan. No creo que se me pierda. Pues muchísimas gracias, Pacuca. Vale, mi niño. Venga. Y que esto sirve de ejemplo para algunos que han estado bien sentados en los sillones. Muy bien. Ya está. No, deje de poner, porque yo te voy a vigilar si lo pones o no. La sed crónica que ha padecido Lanzarote a lo largo de su historia también la sufrió Arrecife. Múltiples maretas y aljibes han estado repartidos por toda la superficie municipal intentando almacenar el escaso agua de la lluvia. Aún así, determinados momentos de su historia sufrieron episodios dramáticos en cuanto a la falta de agua. La Plaza de la Iglesia se llama desde 1901 Plaza de Las Palmas, como agradecimiento de la ciudad de Arrecife a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por haber cedido agua en esos momentos de extrema sequía. La Plaza de Las Palmas fue renovada y rediseñada en los años 50 por el artista César Manrique. Fue su primera intervención en un espacio público en la isla de Lanzarote. Embellecimiento de bancos, parterres y jardines. Hay calles en la Puntilla que aún conservan el tipismo y la originalidad de una ciudad marinera de antaño. El Callejón del Aguarecío es uno de ellos, al igual que la calle San Juan, Brasil, Liebre, Guatifay, el Saturnino o incluso el pasaje de Gabriel Fernández. Este callejón toma el nombre, los apellidos y el apodo de uno de sus vecinos, el pescador Luis Hernández Fuentes, el Aguarecío. La costa ha sido y es lugar de recursos, pesca, marisco, sal, puerto y puerta de entrada y salida comercial, humana, pero también a la vez la arribada del peligro, los ataques piratas que saqueaban la isla de sus cosas de valor y sobre todo de su gente. Capturaban a los insulares y se los llevaban cautivos. Arrecife ha sido y es el puerto de la isla, pero debido a estas circunstancias de incertidumbre de vida y libertad, tuvo un largo proceso de nacimiento, aunque una vez constituido, evolucionó rápidamente hasta convertirse durante un tiempo en el principal motor de la isla y, por supuesto, en el mayor núcleo demográfico. Primero puerto, luego parroquia y municipio, y posteriormente capital. Primero puerto y después ciudad. Patrocina Ayuntamiento de Arrecife en conmemoración del 225 aniversario de su fundación como municipio.